7 enigmas del cerebro humano. Los enigmas del cerebro humano son permanente fuente de investigación. Aún así, persisten. Son muchas las preguntas que todavía la ciencia no ha logrado responder al respecto. Apenas se ha conseguido aventurar algunas respuestas y todas ellas son fascinantes. Nuestro cerebro representa apenas el 2% de nuestro cuerpo. Aún así, consume el 20% del oxígeno total y el mismo porcentaje de la energía que entra en nuestro organismo. Si pudiéramos conectar un electrodo al cerebro, su energía solo serviría para encender una bombilla de 60 vatios. A pesar de esto, ese órgano ha transformado todo el planeta. Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Santiago Ramón y Cajal. Nuestras neuronas solo se pueden ver bajo el microscopio. Son más de 100.000 millones, pero resultan incapaces de reproducirse. Con ese colosal órgano, la raza humana ha logrado ser lo que es. Pero el misterio continúa, y para muestra están estos 7 enigmas que permanecen sin resolver. Primero, los secretos íntimos de la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, se producen modificaciones en el cerebro. Sin embargo, todavía no se sabe cómo son exactamente esos cambios que sobrevienen ni cuáles son las consecuencias que tienen específicamente. Asimismo, uno de los grandes enigmas del cerebro humano es la forma como se activan los diferentes tipos de memoria. Hay memoria de largo y de corto plazo. También está la memoria declarativa, que se encarga de los datos exactos, y la memoria no declarativa, que tiene que ver con acciones como nadar, por ejemplo. Los científicos sospechan que hay un elemento en común en todos esos tipos de memoria, pero aún no lo encuentran a nivel molecular. Tampoco saben cómo y por qué las memorias se modifican o se borran. Segundo, las emociones, uno de los grandes enigmas del cerebro humano. Las emociones representan uno de los grandes enigmas del cerebro. En primer lugar, señalar que aún no se ha llegado a un consenso sobre la forma de definirlas desde el punto de vista neurológico. Se sabe que son estados cerebrales y que tales estados permiten asignar un valor a los hechos. También que a partir de esto se genera un plan de acción. Sin embargo, esta apreciación no es compartida por todos los científicos. Las emociones tienen un referente físico. Implican cambios en la tensión muscular, los latidos del corazón, la temperatura del cuerpo, etc. También hay cambios en el cerebro en términos de neurotransmisores. Sin embargo, se ignora el funcionamiento detallado de ese conjunto de procesos. Tercero, aún no conocemos los secretos de la inteligencia. Desde el punto de vista neurológico, tampoco existe una definición de inteligencia consensuada. Para precisar el concepto de inteligencia, se utilizan ideas asociadas a cómo se evalúa. Pero no existe un esquema cerebral que pueda emplearse como definición de esta capacidad. Algunos estudios sugieren que la inteligencia guarda una relación con la memoria A de trabajo. Tales investigaciones en todo caso no son concluyentes. Lo que se sabe es que en los fenómenos intelectuales actúan diferentes áreas del cerebro y varios mecanismos de pensamiento a la vez. Sin embargo, la inteligencia sigue siendo uno de los grandes enigmas del cerebro humano. Cuarto, ¿por qué dormimos y soñamos? Desde siempre se ha asociado el acto de dormir y soñar con el descanso. Sin embargo, en las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro permanece muy activo durante el sueño. De hecho, hay momentos en los que trabaja más que cuando la persona está despierta. En la actualidad hay hipótesis que cuentan con mayor aceptación, pero en realidad no sabemos para qué dormimos y para qué soñamos. Aunque es posible que haya una función regenerativa, definitivamente no es lo único que hay en el sueño. Se piensa que al dormir se facilita la resolución de problemas y la fijación de conocimientos en la memoria y que por tanto es una preparación para la acción. Quinto, no tenemos conciencia de la conciencia. La conciencia es un concepto filosófico
psicológico y antropológico, entre otros, pero también es un tema neurológico. Hasta el momento se sabe que el contacto con las cosas materiales genera pequeños cambios en el cerebro. Sin embargo, uno de los grandes enigmas del cerebro humano es la forma en la que se producen diferentes niveles de conciencia. La llamada conciencia superior o capacidad para reconocer la realidad universal en términos objetivos parece ser el resultado de una retroalimentación masiva de los circuitos cerebrales. No hay más detalles al respecto. Sexto, la simulación del futuro, un misterio. Uno de los poderes más extraordinarios de nuestro cerebro es esa capacidad para simular el futuro. Esto es, prever lo que sucederá, predecirlo o conjeturarlo. Es una expresión maravillosa de nuestra inteligencia y de nuestro potencial. No se sabe cómo el cerebro logra hacer esa simulación. Se supone que está relacionada con la creación de modelos y su contraste con la memoria. Por el momento se desconoce cuáles son los mecanismos que hacen posible que se produzca este tipo de simulación. Séptimo, los fenómenos temporales. Parece ser que el cerebro tiene algunas dificultades para procesar los hechos que ocurren en forma simultánea. Esto ocurre cuando dos o más hechos se producen a diferentes velocidades. Al parecer, el cerebro intenta percibirlas como si fueran sincrónicas, es decir, como si ocurrieran a la misma velocidad. Algo que, por ejemplo, esto puede dar lugar a la dislexia y a las caídas en las personas mayores. No se sabe por qué ocurre esto. Aunque se ha avanzado muchísimo en neurología, aún hay muchos enigmas que resolver alrededor del funcionamiento del cerebro humano. No es para menos si se tiene en cuenta que se trata de un órgano muy complejo y que es el propio órgano el que se aplica en la extraordinaria tarea de autoconocerse. Gracias.